Buenos días, bienvenidos a la training session del proyecto Nereidas. Es un placer para mí, soy Pilar Parra, la directora de la Autoridad Portuaria de Melilla, dar la bienvenida y la presentación a esta sesión que se va a desarrollar en el día de hoy. En primer lugar, querría muy brevemente dar unas pinceladas de qué es el proyecto Nereidas que se está desarrollando en el puerto de Melilla. El proyecto Nereidas es un proyecto aprobado por la decisión 2012 ES 92-177 de la Comisión Europea en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte. El proyecto Nereidas es un proyecto que se engloba dentro de los objetivos principales de la agencia INEA de reducción de las emisiones de CO2 de aquí al año 2050 en un 60%. Probará nuevas tecnologías para promover organismos que las capturen, mitigando de esta manera el cambio climático. El transporte marítimo es el transporte más respetuoso con el medio ambiente. En términos de toneladas millas es el que menos contamina, pero aún así es el responsable del 4% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. La actividad portuaria es absolutamente esencial para la actividad económica y el desarrollo a nivel mundial. Dentro de los objetivos del proyecto está buscar soluciones para que los puertos sean eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Se creará una herramienta de normalización para la aplicación de medidas preventivas y compensatorias que mitiguen los efectos medioambientales derivados del transporte y de la actividad portuaria. Lo que se trata es de reducir la afección de la actividad portuaria sobre la biodiversidad. Para ello se crearán zonas de almacenamiento de CO2. Se buscará la zona más apropiada y tenemos unas previsiones de almacenaje para el año 2020 hasta de 7 millones de toneladas con posibilidades hasta de 160 millones de toneladas en el futuro, hacia el año 2030. Una vez probadas estas iniciativas, se desarrollará un protocolo de buenas prácticas y se crearán unas guías para posteriormente aplicarlas en otros puertos. Daremos los pasos hacia una nueva certificación medioambiental que sea posible utilizarla en todos los puertos del Mediterráneo. Aquellos puertos del Mediterráneo que tengan esta especial situación podrán beneficiarse de los resultados del proyecto Nereidas. Además, la actuación supondrá puertos más respetuosos con el medio ambiente y también allanará el camino para nuevas inversiones en infraestructuras, mejorará la huella de carbono y mejorará el efecto sobre la flora y la fauna. El proyecto se ha desarrollado en 6 actividades diferentes. En primer lugar, la primera actividad es el análisis del impacto ambiental del puerto de Melilla. Debido a la actividad portuaria a día de hoy, ¿cuál es el impacto ambiental que se está produciendo? La segunda actividad, la primera fase de estudio, se propone distintas soluciones para reducir la polución derivada del transporte marítimo. Se seleccionan una serie de especies para que actúen como sumideros de CO2 en zonas portuarias. En concreto se han seleccionado la Elisolandia elongata y la Cimodocea nodosa. La tercera actividad, la fase piloto, preparación e implementación de los prototipos. Lo que se ha hecho es asegurar el buen funcionamiento de los servicios ecosistemas que realizan la fijación del CO2. Para ello se han seleccionado una serie de parámetros como la turbidez, la temperatura, el pH, la salinidad y se miden estos parámetros en las aguas de Melilla mediante unas boyas que se han preparado específicamente para este proyecto. También se ha desarrollado un sistema de alerta temprana para medir la regulación del CO2 y tener una capacidad de preaviso ante circunstancias como una contaminación que se pueda producir. La cuarta actividad, la segunda fase de estudio, ya es dar los pasos hacia la certificación y la adaptación de los métodos en los puertos del Mediterráneo. La quinta actividad, la diseminación y la comunicación de los resultados. Y en sexto lugar, la actividad de gestión del proyecto, que es una actividad horizontal que se ha desarrollado a lo largo de todo el proyecto.
El proyecto tiene un plazo de 29 meses, se inició el 1 de agosto de 2013 y tiene prevista su finalización el 31 de diciembre del 2015, con un presupuesto de 1.822.000 euros y está cofinanciado por las redes transeuropeas de transporte en un 50%. El proyecto Nereidas cuenta con 5 socios, 5 empresas y administraciones de primer nivel, cada uno de ellos especialistas en sus campos de desarrollo del proyecto. La Autoridad Portuaria de Melilla, que es el lugar seleccionado para que desarrolle el puerto piloto en el que se desarrolla el proyecto, es un puerto de interés general que, además, por sus particularidades, siendo un puerto español, europeo, estando en el continente africano, y que además comparte bocana con un puerto marroquí, le ha hecho ser el enclave perfecto para el desarrollo de este proyecto. Además, en el puerto de Melilla tiene como visión de futuro ese desarrollo de aquellos aspectos diferenciadores de la competencia más cercana, en concreto su apuesta por el medio ambiente. CIC Medio Ambiente se trata de una empresa consultora con más de 20 años de experiencia en desarrollos y relacionados con la planificación medioambiental, la conservación del medio ambiente, sostenibilidad, etc. Otro de los socios con los que contamos en el proyecto es CIMNE, Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. Es un centro de investigación y desarrollo autónomo cuyo objetivo es promover y fomentar los avances en el desarrollo y aplicación de métodos numéricos. Cuenta con más de 170 científicos en más de 25 países. La Universidad de Murcia, que es una institución pública dedicada a la educación superior, tiene más de 29.000 estudiantes en 4 campus y además también cuenta con la Oficina Europea Internacional de Proyectos de Investigación para participar en diversos programas internacionales. Y ATISAE, para finalizar, se trata de un grupo empresarial dedicado específicamente a la prestación de la evaluación de la conformidad. Lo que realiza es la verificación del cumplimiento de diversas normativas en el ámbito tanto de la seguridad industrial, del automovilismo, del medio ambiente y la energía. En concreto, durante esta sesión vamos a cumplir con uno de los requisitos de la decisión europea, en el que los socios del proyecto deben difundir las lecciones e informaciones derivadas de este proyecto. Vamos a compartir y divulgar el conocimiento que hemos obtenido del proyecto Nereidas. Para ello, después de esta breve presentación, tendrá lugar la ponencia de don Pedro Martínez Baños, de CIC Medio Ambiente, y Arnaldo Aitor Marín Atucha, de la Universidad de Murcia, ponencia titulada Compensación de emisiones de CO2 mediante organismos vivos en los entornos portuarios. A continuación nos expondrá Carmen Pitarch Moreno, de la Autoridad Portuaria de Melilla, la implementación del proyecto Nereidas en el puerto de Melilla. Posteriormente, Pedro Antonio Arnau del Amo, de CIMNE, nos presentará la implementación de un sistema de alerta temprana en el contexto del proyecto Nereidas. Y ya para finalizar, Martí Travesa Vendrell y Sandra Sancho Hernández, ambos de ATISAE, nos hablarán sobre los requerimientos generales del protocolo Nereidas. Con estos participantes les deseo que tengan una sesión que estoy segura será de mucho interés para todos los integrantes y todos los interesados en este proyecto que tiene por nombre Proyecto Nereidas. Estoy a su disposición para cualquier duda que puedan tener sobre el proyecto y les deseo que disfruten de esta sesión. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días, agradecer a vosotros la asistencia a estas jornadas. Esperemos que sean unas jornadas interactivas, que aprendamos mutuamente y que de alguna forma lo que os vamos a contar pues tenga algún tipo de provecho para vuestra actividad profesional. El título de la ponencia que vamos a impartir mi compañero Arnaldo Marín de la Universidad de Murcia y yo mismo de la empresa CIC Medio Ambiente es la compensación de las emisiones de CO2 mediante organismos vivos en los ámbitos portuarios. Nosotros nos ponemos en vuestra situación y pensamos,
¿Por qué? ¿Por qué trabajamos con organismos vivos en tema de compensación? Actualmente la mayoría de los proyectos de la Unión Europea, y vosotros sois conocedores, muchos de vosotros en primera persona, se ha fomentado la línea de investigación y trabajo sobre la reducción. Realmente la nueva tecnología, la ecoeficiencia aplicada a la electricidad, a los residuos, a la gestión ambiental en general, ha producido un salto cualitativo importante y ha permitido cada vez más eliminar. Pero ya los saltos son muy costosos tecnológicamente hablando. Bueno, pues vamos a ver cómo la naturaleza nos da una serie de elementos muy fácil amortizable en el tiempo, que nos va a permitir pues compensar esa huella de carbono, esas emisiones, esa captación de CO2. Vamos a ver por otra parte cuáles son las especies idóneas. No todas las especies tienen la misma distribución en el Mediterráneo o en el Atlántico, ni tienen la misma capacidad de captación de CO2. Vamos a ver si este proyecto es viable y dónde es viable. Y finalmente, ¿cómo puedo aplicar yo este proyecto? Realmente nuestra satisfacción será completa si algunos de los que estáis aquí o de las personas que conocéis pues son capaces de ejecutarlo en vuestro ámbito portuario. Es de todos sabido, de alguna forma, que la mayor, digamos, capacidad de captación de CO2 se produce en los océanos. El 70% de la captación de CO2 lo tenemos en el océano. Cuando analizamos la captación de CO2 a través de distintos ecosistemas, desde un ambiente boreal, un bosque tropical, hasta unos manglares, vemos en la parte superior, estos datos son datos científicos, están contrastados, están publicados. Quiero decir que no son datos estimados por nosotros, sino que son de fácil consulta en las publicaciones científicas de referencia. Pues vemos que, por ejemplo, entre un bosque tropical, la captación serían de 2,5 gramos por metro cuadrado, mientras que las especies que son objeto de este proyecto, que es el alga calcárea, el Isolandia elongata y la fanerógama marina cimoceanodosa, pues está en torno a 241 gramos metro cuadrado en el caso de Isolandia elongata y de 88 en el caso de cimoceanodosa. ¿Y qué hacen estas plantas marinas? Pues hacen una cosa muy sencilla, la fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas absorben CO2 para generar materia orgánica y respiran oxígeno. Y fijan el CO2 mediante un carbono orgánico. En el caso de las fanerógamas marinas, como he dicho, veis, por ejemplo, Cimodoceanodosa, Posidonia oceanica, Zostera nolti, hay varias de ellas. En el caso de el Isolandia elongata, que es una alga calcárea, además de hacer ese proceso fotosintético, tiene la particularidad de, a través de la reacción química del CO2 con el carbonato cálcico, formar, en presencia de calcio, formar carbonato cálcico. Es decir, une la capacidad de absorción mediante el proceso de fotosíntesis y fija haciendo carbonato cálcico que lo deja, digamos, en la propia estructura del agua. Entonces nos encontramos que vamos a trabajar con organismos vivos, entre otras cosas, primero, porque tenemos una alga calcárea que fija, pues hemos dicho antes, unos 241 gramos por metro cuadrado. Tenemos unas plantas que forman las que se llaman las praderas submarinas, las praderas de Posidonia, de Cimocea, ampliamente distribuidas por el Mediterráneo. Y además de eso, en este proyecto hemos hecho una experiencia de incrementar una rugosidad en aquellas estructuras, digamos, lisas, con el fin de favorecer los procesos de colonización de diversas especies biológicas. Todo esto conduce, por una parte, a minimizar, o sea, captar CO2 y por otra parte, a incrementar la biodiversidad. ¿Cuáles son las especies idóneas? Pues las especies idóneas vienen, si utilizamos una serie de criterios objetivos, fácilmente contrastables en el ámbito científico, diríamos, primero, aquella que sea autóctona. Segundo, que tenga una capacidad de absorción de CO2 importante. Bueno, pues en el caso nuestro, la especie que hemos elegido, Cimoceanodosa, se distribuye por todo el Mediterráneo, la parte sur de Portugal, todo el continente, es decir, es una especie ampliamente distribuida. En el caso de Isolandia elongata, está no solo en el Mediterráneo, sino también en el Atlántico, y tiene unos valores de captación de CO2 importantes. Bueno, aquí veis, pues, un poco un detalle, son especies que están en la zona, digamos, medio litoral, zona de Salpicadura también, aquí un detalle.
algas rojizas. Entonces, el salto cualitativo de este proyecto, nosotros así lo hemos entendido, lo hemos querido transmitir en los distintos foros donde hemos participado, es pasar de la reducción a la compensación. Es decir, tecnológicamente ha avanzado mucho, pero cuanto mucho se avanza, el incremento de reducción es muy mínimo. O sea, cuesta mucho. Estáis llegando a valores asintóticos. O sea, ya es muy difícil. Bueno, pues la naturaleza nos pone en nuestra mano producir, digamos, captar ese CO2 mientras, digamos, los organismos vivos. En este caso, esta tecnología aplicada al ecosistema marino, que como yo lo entiendo, pues es una apuesta en nuestro presente. Ya no hablo de futuro, esto lo decíamos hace 5 o 6 años. A hoy en día esto es factible y se ha realizado y tenemos datos científicos que lo constatan. Esta especie, aparte de eso, son especies de alto valor ecológico. Estamos hablando de especies como Cymbothea nodosa, Posidonia oceanica, son especies que están en la directiva hábitat, en hábitats prioritarios. De hecho, muchas infraestructuras portuarias, muchas que tienen problemas de desarrollar sus ampliaciones porque afectan a estos hábitats prioritarios. Es decir, que nosotros vamos a compensar, vamos a crear biodiversidad y encima vamos a restaurar un hábitat de interés prioritario en la Red Natura 2000. ¿Y qué es lo que hacemos? Los que somos biólogos, pues hacer lo que hace la naturaleza es nada más que en el laboratorio. O sea, cosas tan sencillas como cogemos los frutos en el medio marino, ¿sí? En la orilla paseamos, cogemos los frutos, estos frutos que son flotantes, que la mar lo devuelve a la orilla, en su interior estas semillas con su fruto, tenemos unas plántulas, que mi compañero Arnaldo explicará cómo hace el proceso de desarrollar un acuario, y estas plántulas, una vez con un determinado tamaño, las llevamos al medio marino, al medio natural, las plantamos y cerramos el ciclo biológico. Es importante que de alguna forma sepamos que en el caso de Cymbothea nodosa, pues una planta superior. Es una planta superior, no es un alga, y eso tiene su interés, es una planta superior, tiene sus raíces, su rizoma, sus semillas y sus hojas. Aquí veis un detalle, digamos, de indicaros dónde está, digamos, las semillas que hemos ido recogiendo a lo largo de estos 2 años de trabajo. El proyecto tiene también como una filosofía, digamos, integral, estudiar el ecosistema en su conjunto, es decir, desde la parte supralitoral, es decir, la parte donde hay la zona de salpicadura, donde no llega el mar, que es donde hemos llevado a cabo la actuación de herbosidad, que mis compañeros explicarán más adelante. En la zona, digamos, medio-litoral, donde ya está cubierto por el agua, que trabajamos con el alga calcárea, el Isolandia longata, y por la parte, digamos, totalmente emergida, que es donde tenemos Cymbothea nodosa, que se distribuye entre los 0,5 metros hasta los 12 metros de profundidad. Así que tiene un rango batimétrico amplio. De hecho, en las lagunas costeras, tanto de mar Chica como en el mar Menor, en medio metro de agua, en 1 metro de agua, se pueden ver perfectamente las praderas de Cymbothea nodosa. En este proyecto hemos trabajado a 2 niveles. Hemos tenido que coger una serie de semillas. Estas semillas se han cogido en la región de Murcia, para ello se han contado con los permisos oficiales, porque donde hemos procedido a coger las semillas es tanto en el LIC, digamos, de la franja litoral sumergida, y en el LIC del Mar Menor, que son competencias autonómicas. Si hubiésemos estado en el LIC medio marino, pues los competentes sería el Ministerio de Agricultura, sería el Estado. En este caso las competencias son autonómicas. Y el Mar Menor a todos suena por muchos motivos. Pues esta es una laguna costera de un gran valor ecológico. Pues aquí es donde realmente hemos recogido la mayor cantidad de semillas, que tiene unos componentes ecológicos muy similares a la Mar Chica, zona donde estuvimos prospectando también por la cercanía a donde hemos ejecutado el proyecto, que es Melilla. Y hemos visto que científicamente la población genética de la Mar Chica de Cymbothea nodosa es igual que la del Mar Menor, es igual que la de todo el Mediterráneo, no hay diferencia genética. A lo largo de estos años, pues hemos podido coger a través de varias campañas, han hecho 12 campañas, hemos cogido unas 1.169 unidades, semillas, y en este 2015 pues hemos hecho 8 campañas y hemos cogido 450 semillas. Para que veáis cómo están. Y estas especies, con este proyecto, al final, nuestro objetivo principal es un mecanismo de compensación. ¿A qué? A la ayuda al cambio climático, a la reducción del CO2, pero además de eso, incrementa la biodiversidad, protege y dinamiza la costa, estabiliza los fondos, la calidad de aguas.
hacia el agua. Esto favorece el turismo, a su vez favorece el desarrollo, digamos, de pesca artesanal. Este tipo de actuación, de compensación mediante la restauración ambiental, al final lo que hace son una serie de servicios ambientales a la sociedad, es decir, aporta unos servicios ecosistémicos de gran valor. Y a partir de este momento yo le cedo la palabra a mi compañero Arnaldo Marín de la Universidad de Murcia. Buenos días. A continuación voy a explicar más específicamente el proceso de cultivo de dos especies principales que tenemos aquí en el Mediterráneo, que es Posidonia oceanica y Cima oceanodosa. Para eso, aunque previamente ha habido un desconocimiento de cómo cultivarlas, nosotros a lo largo de estos años hemos desarrollado la tecnología adecuada para obtener de las semillas una germinación prácticamente del 100%. Para eso, pues, las mantenemos en condiciones controladas de luz, temperatura, oxígeno, etc. Pero lo primero que hay que fijarse es que es importante conocer la biología de la especie que queremos restaurar. Aquí tenemos a la derecha, así, las semillas de Cima oceanodosa que se acaban de decir, y aquí la otra especie de fauna marina que es Posidonia oceanica. Llama la atención el tamaño, porque son comparativas, y el color. La primera, que sería la especie emblemática de aquí del Mediterráneo, no es casualidad que tenga este color verde, ya que este color verde, digamos, tiene una función específica en la germinación de la planta. De hecho, nosotros hemos encontrado que este color verde se debe a la presencia de clorofila. Aquí tenemos unos detalles de los cloroplastos en la superficie. Y esto es importante, puesto que normalmente las semillas, si se entierran, que es lo que normalmente se suele hacer, si se hace con Posidonia muere, ya que necesita la fotosíntesis para germinar. De hecho, pues hemos hecho diferentes estudios viendo la respiración y la fotosíntesis, y lo que hace esta fotosíntesis de la semilla es compensar la alta tasa de respiración que tiene al ser una semilla de gran tamaño. Es una semilla que tiene muchos nutrientes, que es capaz de estar, digamos, sin nutrientes externos durante un año, y por lo tanto necesita este mecanismo evolutivo adicional que no lo tienen otras plantas en general del mundo. Aquí tenemos una imagen, puede verse. Esto es un pan que analiza la fotosíntesis en imagen, y podemos ver cómo se ve que la fotosíntesis ocurre tanto en las hojas como en toda la semilla. Entonces, estudiamos cómo contribuye esta fotosíntesis, y lo que nos dimos cuenta, haciendo distintas experimentaciones, que contribuye tanto al crecimiento de las raíces como de las hojas, como a mantener las reservas nutricionales que tiene la semilla durante largo tiempo. De tal manera que hicimos experimentos, pues simulando distintas condiciones de luz, y aquí podemos ver, por ejemplo, que cuando poníamos semillas con un plástico transparente o sin nada, frente a otras que tapábamos la semilla o tapábamos la hoja entera, lo que teníamos es que el crecimiento y supervivencia de las hojas y de las raíces de las plántulas que estaban con luz era mucho mayor que las otras que estaban en la oscuridad. Por lo tanto, esto ha sido un hito importante al descubrir cómo germinar estas plantas de Posidonia. Hemos estado también investigando, siguiendo la tecnología terrestre, de inocular con bacterias para ver si favorecía el crecimiento. De hecho, hemos utilizado Marinomonas posidonica, es una bacteria que crece encima de las hojas de Posidonia, y lo que encontramos es que cuando inoculábamos con Marinomonas posidonica o combinada con otra, las hojas y las raíces crecían más. Incluso luego los epífitos que crecían cuando lo plantábamos eran menor que cuando no lo inoculábamos. Y bueno, pues visto
el proceso de que es de germinación hasta plantación en Posidonia. Aquí lo que tenemos es plántalas con un mes de edad, puestas en lo que son ya pues los maceteros, con 3 meses de edad, y luego ya en un experimento que hicimos de otro proyecto anterior, plantado en el campo, y bueno, pues al año ya se ve cómo crece, incluso pues ya aparecían con distintos tallos, es decir, que estaba en función de expansión. Hay que decir que la importancia que tiene estas faneromas es que es un sistema autorreplicativo. Una vez que plantamos la semilla, se va expandiendo y va cada vez captando más CO2. No tenemos que invertir más dinero, es simplemente la fase inicial. Esto es importante destacarlo con diferencia a otras tecnologías. En el caso de la otra especie, que Cimodocea, que es la que hemos aplicado por las características ambientales del puerto de Melilla, Cimodocea nodosa, pues lo primero que hay que ver es el grado de maduración de la semilla. A diferencia de Posidonia, una vez tiene que el fruto está madura y sale de la planta flotando, hay que germinarlo a las pocas semanas, no se puede demorar. En cambio, Cimodocea se produce el fruto y tiene que estar en fase durmiente al menos durante 6 o 8 meses. Desde el verano germina al año siguiente, de la primavera del año siguiente. Y en esta imagen puede verse distintas fases de maduración de la semilla, que está relacionado con el color. Las semillas maduras ya tienen un color más oscuro. A diferencia de Posidonia, con esta sí que podemos manipular en la época exacta donde queremos que germine. De tal manera, pues siguiendo un protocolo de un shock osmótico bajando la salinidad, lo que hacemos es inducir la germinación. Bajamos la salinidad y una vez que empieza a germinar, ya que a diferencia de la otra tiene una capa externa dura que no es fotosintética, y esta sí que hay que enterrarla en el sedimento, vamos aumentando la salinidad hasta la salinidad normal del Mediterráneo y posteriormente, una vez que alcanza ya el tamaño adecuado, lo pasamos de los acuarios a lo que son los recipientes donde luego vamos a transportarlo para hacer el trasplante. Hemos utilizado tanto en Posidonia como en Cimodocea distintos sustratos, pero tanto uno como otro pues tienen buenos resultados. Una vez que, igual que en Posidonia, pues en este proyecto, una vez que hemos tenido ya la semilla y la hemos germinado y alcanzado un tamaño adecuado, en la sesión siguiente, ya lo explicará Carmen, pues hemos utilizado tecnología de apoyo para permitir que la supervivencia de estas plantas. Porque hay que decir que uno de los principales problemas de mortalidad de estas plantas, una vez que sale del laboratorio y se trasplanta, es la mortalidad debido al hidrodinamismo, ya que son arrancadas en la fase inicial de pioneras. Entonces, la tecnología que a continuación va a decir Carmen ayuda, digamos, a evitar estas pérdidas iniciales. Y nada, muchas gracias por su atención. Como bien ha dicho mi compañero, mi nombre es Carmen Pitart, soy la responsable, entre otras cosas, del medio ambiente en el puerto de Melilla. Mi presentación va sobre la implementación de este proyecto, del proyecto Nereidas en el puerto de Melilla. ¿Qué objetivos quiero transmitiros en esta presentación? Pues al final ya se han explicado qué especies han seleccionado, quiero explicar cómo lo hemos hecho, cómo se ha implantado, qué problemas hemos tenido y todas las autorizaciones que hemos tenido que pedir y los problemas que hemos tenido en ella. Pero antes de nada quiero presentaros cómo es el puerto de Melilla. El puerto de Melilla es un puerto que tiene unas 11 hectáreas y se puede dividir básicamente en un puerto comercial donde se hace todo el tráfico de contenedores, tenemos la estación marítima,
tráfico con pasajeros. En el puerto comercial somos el único puerto que gestionamos las grúas. Podemos hablar también de un puerto deportivo, también somos de los pocos puertos de interés general que gestionamos nuestro puerto deportivo. Tenemos una dársena de pesquero que también hace la función básicamente de puerto deportivo. Y antes de seguir con lo que es la implantación, me gustaría que vierais esta imagen. Esta imagen salió en la web del Mundo el viernes pasado. Como podéis ver, es una simulación producida por la NASA de cómo se distribuye el CO2 en la atmósfera. Como podéis ver, casi todo el CO2 está concentrado en el hemisferio norte. La NASA, a través de este artículo, dice que en menos de 100 años hemos pasado de tener 280 ppm en la atmósfera a 400 ppm. Este aumento ha sido producido al final por la actividad que tiene el hombre. Y es la NASA en este artículo la que dice que está investigando cómo y de qué manera es posible que los ecosistemas y sobre todo lo que son los océanos consuman casi la mitad de todo el CO2 que produce el hombre. De ahí es el interés de este proyecto Nereidas, que aunque lo ha sacado la NASA hace nada, o sea, nosotros hemos sido precursores de trabajar con estos organismos. Pues al final, como bien ha explicado también mi compañero, pues hemos elegido 3 especies. ¿Pero cómo la hemos elegido? Pues al final lo que hicimos es en Melilla, miramos la documentación que teníamos, cartografía bionómicas, batimetrías, nos reunimos con expertos biólogos en la zona, hicimos algunas inmersiones con biólogos marinos. Y de esta manera elegimos pues, hacer las plantaciones y las especies que se han elegido, que son Cimodocea nodosa, que se ha plantado en la zona 1, 3 y 4. La zona 1 se encuentra fuera del puerto, en mar abierto, tiene una profundidad de 10 metros. La zona 2 y 3 es la escollera del dique exterior del puerto deportivo. La zona 4 se encuentra detrás del dique sumergido que está enfrente de las playas de Melilla. Y la zona 5 se encuentra en el dique vertical del cajón de cierre del dique exterior del puerto. En la zona 1, 3 y 4 se ha plantado Cimodocea nodosa, en la 2 y 3 Elisolandia elongata y en la 2, 3 y 5 se ha trabajado con rugosidad. También hablamos de que tenemos 2 boyas colocadas, una fuera del puerto y otra dentro del puerto, que están integrados dentro de un sistema de alerta temprana que en la próxima presentación os explicarán en detalle. Autorizaciones, pues aquí venimos. ¿Qué pasa con las autorizaciones? Pues que cuando hemos elegido la especie tenemos que ver si esta especie está protegida, si tiene alguna figura de protección. Miramos entonces la ley, la 42/2007 de Patrimonio Natural, y en esta ley dice que al final cualquier especie que esté incluida dentro del listado de especies silvestres en régimen de protección especial tienes que pedir autorización al MAGRAMA. Además, pues tienes que ver tu normativa autonómica, normativa europea y si está dentro de algunos convenios. En nuestro caso, conseguimos, a través de un entregable que ha hecho CIC Medio Ambiente, se ha hecho una base de datos muy interesante porque en ella lo que se recoge son todas las especies marinas del Mediterráneo y la figura de protección que tiene. En nuestro caso, la Cimodocea nodosa aparece no solamente en el Real Decreto 139 de 2011, que es el que recoge el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, sino que además aparece en el Convenio de Berne. Como he dicho, siempre las autorizaciones con las administraciones públicas llevan su tiempo. De hecho, nosotros comenzamos a hablar con el Ministerio en junio de 2014 y no terminamos hasta marzo de 2015 de tener la autorización eficaz y por escrito. Aunque en junio empezamos a hablar, no fue hasta septiembre que salió un escrito oficial de la autoridad portuaria hacia el Ministerio pidiendo solicitud para hacer lo que íbamos a hacer. Y en diciembre nos llegó la autorización del Ministerio, ok, venga, a hacerla. Pero ¿qué sorpresa nos encontramos? Nos encontramos con la siguiente sorpresa, y es que es verdad de que durante todas las inmersiones por biólogos especializados que hicimos, la Cimodocea nodosa, las semillas las vimos también en la Mar Chica. La Mar Chica está situado en Marruecos. Pues en la autorización que nos dieron, nos decían que las semillas que teníamos que plantar en Melilla solamente podían proceder de la Mar Chica.
y dijimos, vale, ¿y ahora qué hacemos? O sea, que es que el proyecto tiene una duración de 29 meses y si nos podemos pedir permiso a Marruecos, nos vamos de plazo. O sea, eso está clarísimo. Menos mal que fuimos previsores y en noviembre solicitamos a la Comunidad de Murcia que nos dejaran coger las semillas allí. Con esta autorización y justificándola adecuadamente al Ministerio, que genéticamente eran semejantes las semillas que procedían de la Marchica con la que podían proceder de Murcia, nos dijeron ok a la plantación. Y esto, pues ya os digo que fue pues ya a finales de febrero, casi marzo del 2015. Además, tú tienes que pedir otras autorizaciones. Al fin y al cabo, estás de alguna forma pues, molestando o haciendo actividad al tráfico marítimo, con lo cual tienes que pedir autorización al capitán marítimo. Para colocar la boya, pues al capitán marítimo y a puertos del Estado. Y además, con que en la Capitanía Marítima conseguimos que el área que está fuera del puerto nos publicara en el BOME, en el Boletín Oficial de la Ciudad, pues una prohibición para que no se hiciera ninguna actividad que de alguna forma pudiera molestar a las plantaciones que íbamos a hacer. Moraleja con esto, pues al final que aunque tengas un proyecto europeo, por escrito al Ministerio le va a dar igual. O sea que si tú quieres pedir un proyecto europeo y tienes ya en tu mente trabajar con alguna especie, es mejor que te anticipes y con el Ministerio vayas moviendo para que de alguna forma te den el ok, porque te puedes encontrar con un proyecto europeo con dinero para hacerlo y que luego no te den autorización. Pasamos a hablar de cómo lo hemos hecho. Empezamos a hablar con rugosidad. La rugosidad, ¿qué hace? Pues la rugosidad al final facilita el asentamiento de especies, aumenta la biodiversidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues al final todas las superficies lisas es darle un poco de rugosidad. ¿Dónde se ha hecho? Se ha hecho fuera en el dique exterior del puerto deportivo, como he dicho antes, y en el dique vertical del cajón de cierre del dique exterior del puerto. ¿Cómo se ha hecho? Pues depende de dónde lo hagas, al final. En nuestro caso, en el puerto deportivo, accedes por la escollera, desde tierra, el acceso es difícil, pero bueno, se puede acceder, y aquí probamos dos técnicas. Una técnica que se basaba a través de unas estructuras que desarrolló Cisne, de unos elastómeros, con cemento de fraguado rápido, y además, y luego cogías el cemento de fraguado rápido, le echabas el agua, lo movías, lo ponías en la placa. Esta lo hicimos más en la zona supralitoral. También el problema de esta técnica fue de que aunque iba bien, el consumo de cemento se disparaba un poco. Entonces no tenemos que olvidar que el proyecto, uno de los objetivos es reducir las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, si ponemos mucho cemento, estamos yendo al revés. Con lo cual intentamos otra técnica. La otra técnica era cemento fraguado rápido, agua, mezcla y proyección directamente en tierra, en la escollera, en la pared de la escollera. Y aquí tenemos la foto del dique vertical del cajón de cierre del dique exterior del puerto. Pues aquí utilizamos otra técnica porque teníamos que acceder a través de un barco y esto daba problemas. Con lo cual, cemento de fraguado rápido, mezcla con agua, lo echamos con una llana de toda la vida y luego con la superficie dentada pues hacíamos la rugosidad. Resultados. Pues al final, como hemos hecho tanto en la parte supralitoral como en la parte medio litoral, los resultados en la medio litoral han sido mejores que en la supralitoral, como ya se esperaban de alguna manera. De hecho, aquí podéis ver un poco la evolución y aquí en la mesolitoral, y podéis ver que en la mesolitoral es mucho mejor. ¿Y cómo monitorizamos los trabajos que hacemos? En este caso lo que se diseñó es una estructura para hacer una foto de las mismas placas de las mismas estaciones a 30 centímetros y luego además se hacen fotografías macroscópicas y se hacen un raspado para luego verlo en un microscopio. ¿Y cuáles son los resultados? Pues hemos encontrado un recubrimiento de un 54,5% en las placas conservadas de un biofilm de Cyanophyceas diatomeas, también un 10,9% de supervivencia de recubrimiento con algas macroscópicas, especialmente las filamentosas verdes y las pardas y rojas, y luego algún invertebrado que son precursor y disparadores de los cambios textuales en el sustrato, como es el Tamalus stellatus. También hemos encontrado alguna Patella ferruginea,
que es una especie protegida y que muchos de vosotros ya conocéis. Pasamos a la Lisolandia elongata, a la reina de alguna forma del proyecto. ¿Por qué Lisolandia elongata? Pues es una especie que se encuentra prácticamente en todo el Mediterráneo, también en el Atlántico. Que hay mucha en Melilla, ya la teníamos, tiene una alta captación de carbono, 141 gramos partido metro cuadrado, y el carbono que fija, lo fija, además de por la fotosíntesis, hace la función de fotosíntesis, se fija de forma permanente en su estructura, con lo cual eso significa que cuando muere nunca se va a descomponer, sino que se va a quedar ahí. Entonces eso también es una mejora, y luego también mejora la biodiversidad. ¿Cómo se ha hecho la Lisolandia? Pues para hacer la Lisolandia se ha utilizado diferentes técnicas. Una de ellas consiste en coger la Lisolandia de un sitio y trasplantarla. Otra es la misma rugosidad que hemos hecho ya ayuda a que la Lisolandia prolifere, y luego hemos hecho un control poblacional de especies. ¿Dónde se ha hecho la Lisolandia? En las zonas 2 y 3, en el dique exterior del puerto deportivo. La metodología, pues lo he explicado un poco. Al final cojo un trozo de Lisolandia de una zona ya seleccionada, me traslado a la otra zona, y ese trocito de Lisolandia colocado estratégicamente va a hacer que el día de mañana pues, se multiplique e invada y recolonice la zona. Es importante hacer lo de un control poblacional de especies, en este caso el erizo. ¿Qué pasa? Que el erizo es el máximo depredador de la Lisolandia. Si tú pones el Lisolandia y tienes un montón de erizos, pues se van a comer la Lisolandia y no vas a tener. ¿Y cuáles son los resultados? Pues esto se hizo en diciembre del 2014, el control poblacional de erizos se ha ido siguiendo y hemos encontrado que en marzo del 2015 teníamos una cobertura algal de un 70% frente a la zona no tratada que tenía un 10%, y en julio del 2015 pues hemos encontrado un 100%, con lo cual el éxito yo creo que está más que marcado. De hecho, lo podéis ver ahí, la zona no tratada con erizos no presenta Lisolandia y la zona tratada pues tiene bastante. Pasamos a la Cimodocea nodosa, a la Phanerogama. Ahí en la zona tiene una alta captación, menor que la Lisolandia, pero también tiene una captación de 88 gramos partido metro cuadrado, mejora la biodiversidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Las zonas seleccionadas han sido la zona 1, la zona 3 y la zona 4. ¿Y cómo se ha hecho? CISNE ha desarrollado unas estructuras, que básicamente podemos hablar que son unos maceteros, donde colocar las plántulas de Cimodocea. Se estuvo jugando con distintas composiciones, porque no tenemos que olvidar que las estructuras que íbamos a poner tenían que ser biodegradables. Entonces se jugó con cemento blanco, con cal, con grava caliza y filler calizo. Al final la que se pusieron son las de cemento blanco. Al final se hicieron 340 estructuras, 120 se colocaron en la zona 1 y 60 en la zona 3 y otras 60 en la zona 4. Las semillas, como bien se ha comentado, con la autorización pertinente, se recogieron en Murcia, se hizo la germinación en la Universidad de Murcia, se trasladaron en Melilla, tuvimos que pedir todos los permisos necesarios con aduana para ver si, imagínate que luego nos ponen problemas en el barco, el problema podía ser, al final el transporte fue en neveras refrigeradas, nada del otro mundo, y se plantaron en julio en las estructuras que previamente habíamos colocado. Aquí tenemos fotos de los buzos, del equipo de buzo colocando las estructuras, cómo se medían las hojas, cómo llegaron, ya os digo, en una nevera normal, y cómo quedó la plantación. Seguimiento de los trabajos, pues también hacemos un seguimiento continuo. ¿Cómo lo hacemos? Que se contara el número de plántulas, que se midiera la longitud de las hojas, que se hiciera fotos si era posible siempre de la misma plántula, se estimara el nivel de enterramiento de los bloques para ver cómo iba. Y por último, pues las dos boyas que hemos colocado, el Earning Warning System. Objetivo, pues monitorizar en tiempo real todos los parámetros ambientales. En concreto, las boyas tienen sensores de temperatura, conductividad, turbidez, pH, oxígeno disuelto y clorofila. Para colocar las boyas tuvimos que hacer 2 muertos de hormigón, con 6 toneladas aproximadamente cada muerto. Este es el interior de las boyas
las boyas y los muertos se contrató una grúa, los buzos tuvieron que contratar, bueno, que alquilar ese globo que veis de 2 metros cúbicos para poder trasladarlo a la zona seleccionada, y así estará ya casi a punto de cortar y dejarla puesta. Pero como todo en la vida, pues al final tenemos problemas. Y a las pocas semanas de colocar la boya tuvimos olas de más de 9 metros que hizo que la boya se quedara en este estado. Pedimos el sensor, lo perdimos y tuvimos que actuar deprisa y corriendo. Menos mal que la verdad que el equipo ha funcionado fenomenal y las cosas se han solventado. Moraleja, pues al final que cualquier actividad en la que tengas organismos biológicos y lo tengas que hacer en mar, las incidencias pueden ser miles, el tiempo es relativo y cualquier incertidumbre del proyecto pues se multiplica. Muchas gracias y por su atención. Mi nombre es Pedro Antonio Arnau. Yo trabajo en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. Desde CINE siempre, CINE tiene un departamento que se llama CINE Natura. Soy el responsable de este departamento y desde siempre estamos muy interesados en impulsar este tipo de propuestas que tienen que ver con restauración medioambiental. Tenemos otras propuestas, otras líneas de trabajo, siempre pensando un poco en el futuro, ¿no? En particular hoy me ha tocado pues, un poco explicar el trabajo de todo el equipo. Aquí presente pues, está Jordi Jiménez, que es el responsable del Departamento de Tecnología de Información de CINE, que es también el departamento que ha estado más implicado en CINE, pues, junto con Francesc Campà, que es otro de los componentes del equipo que no está, Ángel Priegue. O sea, somos bastantes los que hemos estado colaborando para que esto sea una realidad, ¿no? este sistema. Mi charla se llama Implementación de un sistema de alerta temprana en el contexto del proyecto Nereidas. Bueno, pues he dividido un poco la charla en 3 partes. Una muy somera, que es ¿por qué se necesita un sistema de alerta temprana? La siguiente sería cómo obtenemos información de los parámetros medioambientales. Lo hemos estado explicando cuáles son los parámetros y finalmente la que es realmente más interesante es el sistema de alerta temprana del proyecto Nereidas, ¿no? ¿Por qué se necesita un sistema de alerta temprana? Bueno, este sería un ejemplo de un cebadal de lo que nosotros querríamos tener en esas condiciones. La realidad es que todo lo que serían las emisiones de CO2, se ha estado hablando mucho de ello durante todo el día, pues producidas por el tráfico marino en las actividades portuarias, pues se pueden compensar gracias a la fijación de CO2 por organismos vivos, como ha explicado Arnaldo y Pedro y después Carmen. La solución propuesta pues consiste en plantar y cultivar algas y fanerogamas marinas con esta capacidad. La protección de este servicio del ecosistema pues implica la vigilancia de los parámetros medioambientales del puerto y la actuación en tiempo real para evitar la pérdida del mismo. Por eso necesitamos el sistema de alerta temprana. Es muy importante, Carmen nos estaba explicando, nosotros vamos a fijar CO2 con algas calcáreas, pero si hay una bajada del pH, ese CO2 puede volver a disolverse del sedimento. Entonces es importante que no se produzca. Entonces para eso necesitamos actuar en el momento que nuestro sistema lo está detectando. Entonces este sistema, pues, esta vigilancia se realiza mediante un sistema de alerta temprana, ¿no? De las siglas Early Warning System en inglés. ¿Cómo obtenemos la información de los parámetros medioambientales? Pues, bueno, pues como ha explicado Carmen, el sistema de alerta temprana de la Autoridad Portuaria de Melilla pues recibe la información de 2 boyas que están fuera y dentro del recinto serían lo que sería la boya externa, boya 1, y la boya 2, que está cerca de lo que es el dique del puerto deportivo. Pues estas 2 boyas miden una serie de parámetros que nosotros hemos seleccionado, se pueden incluir muchos más, pero estos serían los principales. Y básicamente pues medimos la temperatura del mar, pH, la salinidad, partida de conductividad, el contenido de oxígeno disuelto, turbidez y clorofila. Bueno, esto es un poco
cómo se han estado desarrollando todas las actividades para poner la boya. Y en sí vamos con el sistema de alerta temprana, que sería el sistema que nos va a llevar más tiempo, que es pues hacia lo que es el core de la presentación. Inicialmente nosotros pensábamos en que nuestro sistema tenía que poder detectar eventos puntuales que se produjeran en entorno portuario. Hay una riera pues, que llega a la ciudad, pues si esa riera viene cargada con materia orgánica, pues nuestro sistema debería de poder detectar ese evento puntual de esa descarga del río. Pero la realidad es que también hay una serie de actividades del puerto que terminan pues haciendo que se pierda la calidad medioambiental de las aguas. Entre esas actividades, eso es lo que nosotros llamaríamos contaminación difusa. Carga y descarga de graneles, entre otras cosas, pues ese es el más evidente, pero por ejemplo otras afecciones, por ejemplo por tener una planta desalinizadora que se vierte pues un emisario de agua más salada. Entonces es importante que entonces nuestro sistema sea capaz de orientarse tanto a eventos puntuales como a la contaminación difusa. El sistema que hemos desarrollado permite, por lo tanto, incorporar tanto lo que serían datos vectoriales y también imágenes de niveles digitales, que serían lo que serían raster, ¿no? Está preparado pues, para incluir información ambiental de otras sustancias contaminantes. Hay una directiva marco que ya en el 2014 prevé que tiene que haber una vigilancia de muchos más parámetros de los que hemos puesto, son mínimos. Realmente el trabajo por hacer es ingente, se necesitan medidas de muchísimos parámetros. La línea de trabajo pues está trazada, pero realmente no se ha acabado en absoluto, hemos empezado. Y luego el sistema pues puede incorporar resultados de simulación numérica de dispersión de contaminantes. No se ha realizado en el puerto de Melilla, aquí os he puesto un caso del puerto de Barcelona, pero esto sería lo que debería estar monitorizándose con simulaciones a nivel diario y permitir incorporar en el propio sistema, ¿no? Es un ejemplo de una dispersión de contaminantes en el puerto de Barcelona. Bueno, el flujo que sigue nuestro sistema, el que hemos desarrollado, es muy sencillito. Sería la información se obtiene por los sensores de la boya, se compara con unos umbrales establecidos. El sistema de alerta del sistema, pues cuando se sobrepasan esos umbrales o no se ajustan, pues desencadena una alerta y esa alerta pues llega al responsable del puerto, en este caso llega a Carmen, vía una alarma vía SMS o vía un email, ¿no? En este caso nosotros pues creo que era por un SMS. El responsable del puerto consulta su plataforma web, toma una decisión. ¿En base a qué? Pues no solamente en base a todos los conocimientos de todos los procedimientos de actuación del propio puerto y también de la experiencia que ha ido recogiendo pues, con el devenir del tiempo, ¿no? Entonces existe un registro de las decisiones en la plataforma web. Un historial de decisiones que queda registrado para su posterior uso ante otra situación de emergencia. ¿Qué umbrales hemos establecido para los parámetros ambientales? Esto es, bueno, se puede, en función de la zona pues, y del puerto, pues seguramente se habría que matizar más, pero en general variaciones entre 5 y 8 grados sobre la temperatura del agua receptora, para el parámetro de temperatura. En el caso de salinidades, pues interesan pues, valores que estén en un rango de agua salada, pero es evidente que un puerto que reciba o que tenga una descarga de un río pues estará siempre por debajo. Luego valores fuera del rango pues, de pH pues, de 7,5 a 8,4. Siempre evitando pues, bajar de valores que conduzcan a una acidificación del medio receptor, ¿no? A nivel de concentración de oxígeno disuelto, depende del tipo de agua, si es agua fría o agua caliente, pues en el caso del agua caliente, las concentraciones de oxígeno no deben de bajar de 5.
En el caso general, pues esos términos de porcentaje de saturación vienen a decirte que de todo lo que sería el medio receptor, pues no baje un 10%, ¿no? Es importante ver pues cómo va cambiando esos parámetros, el parámetro de oxígeno disuelto con la temperatura, ¿no? Y hay una variación, ¿no? Por ejemplo, para turbidez, pues los incrementos de turbidez no deben de aumentar un 20%, más si tienen mucha materia orgánica. Entonces, cuando por ejemplo tienes blooms de fitoplancton, pues esos valores pues están entre 10 y 50, diferente cuando hay vida animal y vegetal. Y a nivel de clorofila, pues hay unos valores más problemáticos y más deseables, ¿no? Por ejemplo, por encima de 15 microgramos al litro, pues se consideran problemáticos. Un ejemplo de una alerta roja de las que llegarían del sistema, pues en un caso, contaminación difusa por operaciones de carga y descarga de materia orgánica, que tendríamos hay una descarga de un barco de graneles, pues ha caído materia orgánica, se está eutrofizando lo que sería el medio, ha aumentado la turbidez, vemos que hay un aumento de la clorofila, empieza a caer el oxígeno disuelto, al caer el oxígeno disuelto en el fondo empieza a generarse una capa anaeróbica, esa capa anaeróbica hace bajar el pH, empiezan a disolverse nuestra materia orgánica ya fijada, el carbonato cálcico que está en el fondo, y entonces hemos perdido toda esa fijación que hemos estado trabajando por una pérdida, pues, por no tener controlado ese parámetro, ¿no? O sea que realmente eso sería un ejemplo de la contaminación, un ejemplo de esta alerta, ¿no? Hacia dónde nos llevaría. Aquí tenéis pues consecuencias biológicas, pues eso va a llevar a una pérdida de biodiversidad, colapso del ecosistema, acidificación del fondo, liberación de metales, que eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Consecuencias socioeconómicas, hemos perdido nuestro servicio ecosistémico, nuestra medida compensatoria, ya no fijamos CO2, más bien lo estamos liberando, entonces luego encima tenemos que restablecer otra vez nuestro sistema. Aquí tenéis la plataforma que permite el acceso en tiempo real a los datos y permite prevenir posibles problemas. Ese sería el link que ahora mismo está pues para entrar. Y ahora vamos a ver, aunque después la voy a enseñar en tiempo real, os voy a explicar un poco en qué consiste. Bueno, pues aquí os he puesto un mapa general. Aquí veis el Cabo Tres Forcas. A la derecha abajo veis la Mar Chica. Melilla sería lo que está en colores, que sería el puerto de Melilla. Veis abajo pues está el puerto de Nisadi de Marruecos. Hay una aquí, por ejemplo, a ver si se ve el puntero. No se ve. No sé por qué no se ve. Bueno, ahí en el centro veis que está el monte de Gurugú, que básicamente es un volcán extinto de 882 metros de altura. Eso quiere decir que hay muchas rieras que llegan al medio, a lo que sería el entorno de Melilla. Aquí ya vemos esa separación de abajo, el puerto de Nisadi, arriba, lo que sería la batimetría, que sería el raster que se ha incorporado, donde se puede apreciar pues, bueno, diferentes profundidades del puerto de Melilla, ¿no? En las zonas de atraque de barcos, aquí os he puesto un ejemplo, bueno, se puede incorporar datos vectoriales, aquí son la posición de las dos boyas, y esto sería, pues cuando veis en el acceso, una pinta de lo que tiene nuestro sistema. Cuando tocamos una boya, directamente se conecta a los datos, los datos nos muestra pues en tiempo real. Abajo hay pues una escala mayor de tiempo para poder moverte entre los datos, y arriba pues tenemos las pestañas con los diferentes parámetros medioambientales que estamos midiendo, ¿no? Si os habéis fijado, que ahora os volveréis a fijar, bueno, hay un acceso directo a la base de datos químicas de la hecha, simplemente se conecta a la base, no estamos haciendo todavía coger la base de datos ellos y trabajarla en absoluto, simplemente conectamos
y podemos buscar diferentes metales o diferentes sustancias que nosotros podemos considerar que puede haber en nuestro puerto. Por ejemplo, el zinc está presente y salen todo lo que serían los elementos que tienen zinc, todos los compuestos que tienen zinc, y podemos acceder pues directamente ya pues a lo que sería las propiedades, pues la información ecotoxicológica, cómo está afectando pues al sedimento, pues a generar, pues hay mucha bibliografía asociada, pues cuando tenemos un problema ya directamente vamos a buscarlo. También se puede hacer por fuera, por internet, pero así es mucho más cómodo, ¿no? Aquí veis arriba a la izquierda, veis ahí el logo de ECHA, ahí sería donde se accede. Y entonces, en este mapa lo que estaba mostrando es un ejemplo de cómo sale una alerta en el sistema. De arriba se anuncia, por la boya 2 tiene una alerta de salinidad, oxígeno disuelto, pH, por un caso, efluente de una planta desalinizadora, ¿no? Son los casos que nosotros hemos preestablecido, se pueden preestablecer en función del puerto donde estemos trabajando, ¿no? Este acceso pues, permite ver pues, qué es un poco el ejemplo de la alerta que os estaba explicando antes, pues, con problemas de salinidad, oxígeno disuelto, pH, pues, baja o sube la salinidad, baja el oxígeno disuelto y el pH. Pues todas las consecuencias biológicas, los umbrales y la información un poco que es la que le llega al responsable del puerto. El responsable del puerto explica en las acciones al final lo que está, cómo va a actuar, y esto pasa a ser parte de una base de datos donde se muestran los diferentes acciones que se han tomado ante alertas similares, ¿no? Y ya para finalizar, pues como veis pueden haber varias boyas, varias alertas a la vez, que eso es una cosa interesante porque nosotros hemos puesto 2 boyas, pero puede ser que tengamos 5 o 6, un despliegue de 20 boyas y se nos llene todo de que tenemos un problema mayúsculo, ¿no? Pues aquí tendríamos diferentes boyas con diferentes estados de alerta, alerta amarilla, alerta roja, sería el sistema que hemos desarrollado. Por supuesto que toda la plataforma puedes buscar, tiene un buscador y te puedes ir a otras zonas porque el mapa pues, no es solamente Melilla, está implementado pues, para nivel europeo, ¿no? Y pues ya está, muchas gracias. Y básicamente este sería el sistema. Como os he comentado, podemos irnos a otra parte de donde queramos. Realmente el mapa ya está preparado. Aquí veis Melilla en su contexto el norte de África. Aquí tenemos centrado la zona de estudio con la orografía del fondo. Se ve perfectamente las zonas donde se amarran los grandes barcos y se genera pérdida de sedimento en el fondo. Y la posición de las boyas, pues aquí está, esto es simplemente un sistema de información territorial. Bueno, se pueden incluir todas las capas que queramos, no tiene más misterio. Aquí accedemos a un ejemplo de la boya. Que sería con diferentes parámetros, temperatura, el pH, pues, oxígeno disuelto. Pedro, ¿estos son datos de ahora mismo? No lo sé. Sí, 16. Y ahora voy a acceder directamente a la base de datos de la ECHA, donde podemos poner lo que queráis. Níquel, por ejemplo, por poner algo. Ahora vamos a poner zinc. Zinc hay, por ejemplo, muchos. Bueno, tengo aquí, no sé, por ejemplo, el zinc.
acceso al dossier, información la que se desea, acuática, terrestre, bueno, todo es un poco lo que os he estado explicando durante la presentación. Y en el caso de una alerta, he preparado una alerta test. No me acuerdo cómo era. Creo que tengo por aquí escondida. A ver. No sé cómo era. Bueno, es un poco la explicación del sistema, que no me acuerdo. Ah, lo tengo abajo, ¿no? Por aquí. Joder. Creo que era esta. No. Ah, lo tengo por aquí, ¿no? Esta, vale. Bueno, aquí veis un test que hemos puesto con diferentes situaciones de alerta. Pongamos, no sé, alerta 3, de la boya 2. Nos volvemos a la plataforma y en este caso, cuando ya actualizamos, pues ya sale un ejemplo de la alerta, ¿no? Más información y aquí pues escribiríamos lo que sería la acción que vamos a tomar, ¿no? Y aquí pues con el registro de todas esas acciones. Bueno, pues es todo. Buenos días, mi nombre es Sandra Sancho, soy directora técnica de sistemas de gestión en ATISAE y tengo que decir que me considero una afortunada al participar como técnica en este proyecto, que la verdad es que es muy apasionante y creo que el futuro en puertos pasa por aquí. Esta última sesión trata de los requisitos generales del protocolo Nereidas. El protocolo Nereidas es extenso, pero intentaremos sintetizar y que os llevéis los conceptos claros. ¿Por qué una herramienta de normalización? Por muchos es sabido que ya hay autoridades portuarias que han empezado a trabajar con la reducción de emisiones de CO2, con todo lo que es eficiencia energética, reduciendo los temas de consumos de electricidad y de combustibles fósiles. Lo que sí que es cierto que estas autoridades lo hacen a nivel pues, personal, con metodologías tal vez no oficializadas. Entonces, lo que hemos pretendido aquí con este protocolo es reunir y unificar todos los criterios técnicos a partir de nuestra experiencia y a partir de la búsqueda de fuentes de información existentes a nivel internacional de protocolos y guías y documentarlo. Es decir, hay un apartado que es de requisitos de sistemas, de lo que debe hacer, todo lo que nos han explicado anteriormente nuestros compañeros, qué debe hacer la autoridad portuaria para cumplir, para obtener este sello Nereidas, y hay unos previos de entidades de certificación y organismos notificados. Todo esto está por escrito. Entonces, el protocolo reúne esta metodología para lograr compensar emisiones de CO2 con esta novedad, potenciando todo lo que es biodiversidad y reducir el consumo energético. El protocolo, aunque tiene puntos comunes con normas, en especial la ISO 14001, comparte apartados, exige procedimientos específicos. Procedimientos como puede ser el de seguimiento de las plantaciones o el de gestión de riesgos, con alcance a esta biodiversidad, la queremos conservar y potenciar, o el seguimiento del sistema de alerta temprana. Requiere procedimientos específicos que no pide una 14001. Para facilitar
esta alineación con normas, como puede ser la ISO 14001, Autoridad Portuaria está certificada con esta norma, hemos hecho un anexo, una tabla que te identifica qué puntos son comunes y qué puntos son específicos de este protocolo Nereidas. Es una ayuda ese anexo. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Desarrollar una herramienta de normalización para la aplicación de medidas compensatorias de emisiones de CO2 con biodiversidad, con alcance, es decir, todo lo que es los organismos vivos, el alcance es el puerto, pero todo lo que es el cálculo de las emisiones, delimitamos el alcance a los servicios generales del puerto. Entonces, nos acogimos a la definición que está en la Ley de Puertos, en ese artículo 106. Y la idea es que se utilice este protocolo que sirva para todas las autoridades portuarias de los puertos del Mediterráneo. Entonces, ¿cómo lo hemos desarrollado? Previamente lo que hubo es una recopilación de toda esa información. La más fácil para nosotros, muy conocida por nosotros, es la 14001, pero también estuvimos mirando normas internacionales como la 14064, que también somos expertos en ella, que recordemos que lo que hace es verificar de manera voluntaria los informes de gases de efecto invernadero. También consultamos el EMAS, el PERS, GRIS, el Global Reporting, el LIFE, varios sistemas. Estos a modos más generales, los más conocidos, pero sí que hicimos una búsqueda muy intensiva en las primeras fases de recopilar protocolos a nivel internacional, desde los similares a lo que pudiera ser este proyecto. A nivel de Australia, de Sudáfrica, en Nueva York, es decir, toda esta información es la que absorbimos previamente. ¿Qué nos ha servido mucho también? La propia experiencia del desarrollo, lo han explicado nuestros compañeros y eso es lo que hemos hecho desde ATISAE, recoger toda esta experiencia y fijar esos criterios por escrito. También nos han ayudado mucho los workshops, porque en estos workshops que hemos ido haciendo durante estos meses, te reúnes con partes interesadas con las que te retroalimentas, vas explicando cómo avanza el proyecto y esos comentarios son tenidos en cuenta, luego analizados internamente, desestimados o no, pero han sido muy bien recibidos. Y en las reuniones de comité de dirección que hacemos internamente para alinear todo el proyecto, ¿no? Para que este proyecto sea un éxito. Entonces os preguntaréis a algunos de vosotros en qué fase está el protocolo, es decir, esto ya está publicado, lo puedo descargar de la red, ¿cómo está esto? Si lo equiparamos a las normas más conocidas, volviendo a un sistema ISO, como puede ser el de 14001, esta es la tabla que se utiliza para revisiones de normas ISO por ISO, justamente, y estaríamos en una fase de draft, es decir, es la fase previa, o sea, de borrador. Estamos ajustando matices, está redactado, pero que es tal vez lo que más cuesta, decir, oye, esto sí, esto lo sacamos, esto no, esto lo modificamos. Entonces le queda esta última revisión por todos los socios, pasará a final draft, borrador final, y así que luego pasará a publicación y será accesible oficialmente a todos que estén interesados. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, esta es la estructura que tiene el índice. Hemos puesto el índice porque ya os digo, el protocolo es extenso, no es cuestión tampoco de que os vaya con una información que tampoco no es necesaria. Así que veis que, bueno, está en 2 idiomas porque compatibilizamos el español con el inglés, ¿no? Y hay una serie de anexos. Lo que sí que hemos querido comentar lo hemos extraído, es decir, del índice anterior que habéis visto, hemos extraído los apartados generales para explicarlos un poco por encima, ¿vale? El protocolo se divide en 3 apartados. Esto sí que es más novedoso porque estamos acostumbrados con estas normas ISO, EN, etcétera, a que solo haya la parte de requisitos. Coge la autoridad portuaria, requisitos, ¿qué debo hacer? Todos los requisitos. Pero nosotros creemos conveniente en un solo documento, en un solo manual, aglutinar todo, desde el organismo de acreditación hasta las entidades de certificación, qué deben cumplir, qué perfil es el auditor de este sello Nereidas, de los consultores que pueden o no participar. La parte B es la específica de requisitos para autoridad portuaria y también se habla del proceso de auditoría, cómo funciona, cuáles son los pasos, dónde puedes ir a seleccionar esta entidad de certificación, etcétera. Entonces, entramos en la parte A.
Como os digo, hay 3 partes, vamos a la parte A. La parte A básicamente es un glosario que entramos con conceptos básicos de definición para que no hayan dudas, malas interpretaciones de lo que puede ser para un no entendido o menos entendido, qué es una compensación, qué es una mitigación, qué es un plan de contingencias, se explica y se desarrolla, explica la historia propia del proyecto Nereidas y luego ya empieza con antecedentes. Se cita las normas y guías que hemos comentado, más generales, a modo de LIFE, GRI, 14.064, 14.001, EMAS, PERS. Y luego ya la introducción con el objetivo que tenemos y entra en detalle ya con las particularidades del tipo de auditoría. Es decir, si te quieres certificar de acuerdo a los requisitos de este protocolo, qué tipo de auditorías te puedes encontrar, desde la auditoría inicial a una extraordinaria, a una de renovación del certificado. Podemos comentar aquí una de ellas, que es la auditoría inicial, es la primera que pasa a la autoridad portuaria. Antes de esta auditoría inicial, la autoridad portuaria debe haber implantado todos los requisitos que se dicen en el protocolo, es decir, debe haber hecho todo lo que nuestros compañeros han explicado, ¿vale? Cuando tienes todo esto en los procedimientos documentados, que son el soporte documental de todo lo que estás haciendo y de seguimiento, ya puedes contactar con esa entidad de certificación. Sí que te va a pedir la entidad de certificación, hay un checklist donde te dice debe existir un procedimiento para el seguimiento de plantaciones, debes poner ahí que lo tienes, por tanto cumples con ese apartado y lo anexas, debes entregar ese listado, ese checklist de autoevaluación con la documentación. Si tienes un sistema 14.001, con los que hayas modificado, más los que hayas hecho extras, si no lo tienes, pues de nuevo el sistema. Entonces, esa documentación la recibe el técnico responsable del expediente que se encargará de seguir a lo largo de tiempo ese expediente tuyo, lo revisa, si no ve algo claro desde su oficina te pide que lo complementes y luego sí que hay la visita de comprobación. Todo lo que le has dicho que tienes y que haces, lo que va a hacer el auditor es desplazarse a ese puerto y asegurar que lo cumples. ¿Vale? Entonces, el proceso de certificación pasaría por aquí, también se explica, se entra en detalle que hay un plan de visita, cómo se desarrolla esa visita, tiempos de la visita, no es lo mismo un puerto grande que un pequeño, entonces no son las mismas jornadas de dedicación, e incluso el informe, ¿no?, que debe contener, el auditor utiliza parte de este checklist que debe asegurar que es real, que dispone de esto la autoridad, tiene unos criterios de evaluación que debe puntuar, que obtiene una puntuación esa autoridad portuaria y por encima de una puntuación mínima es cuando se expide ese certificado, ese sello. La entidad de certificación debe tener procedimientos de apelación, reclamaciones, el auditor puede dejar el informe, pero la autoridad portuaria no lo ve claro y apela contra una conformidad, eso debe estar recogido en la entidad de certificación. Incluso un procedimiento de uso de ese logo Nereidas, no se puede hacer un mal uso, autoridades portuarias que están en proceso, que ya lo ponen en su página web o en su memoria de sostenibilidad, o autoridades portuarias que no están certificadas con ello y lo están utilizando. Eso sería un incorrecto uso de la marca y hay un procedimiento, deben tener un procedimiento como tal. Es importante también el último apartado, revisiones del protocolo, por eso quisimos añadirlo también aquí. El protocolo no se queda en esta edición de publicación, sino es revisable. Tenemos que definir la periodicidad, pero seguramente cada 2 o 3 años el consorcio Nereidas se reúne para actualizar toda la información y adaptarlo a la situación real. Es un documento, estamos hablando de organismos vivos, pues este documento es un documento vivo, ¿no? No termina aquí. La parte C, intencionadamente hemos saltado a la parte C, es la que se entra en detalle los requisitos de la entidad de acreditación, de esa entidad de certificación, qué le va a pedir al equipo de auditores, la entidad de certificación, su personal, qué perfil debe cumplir, no todos caben ahí, se tiene que hacer una formación específica y disponer de un perfil académico específico también, auditores, consultores, es extenso. Y luego sí que ya pasaríamos a los requisitos que debe cumplir el sistema Nereidas en la autoridad portuaria, que viene a ser todo lo que han explicado, pero por escrito, con alguna información documentada de soporte. Hay una parte de responsabilidad de dirección,
porque no hemos hablado en las anteriores, nos tocaba a nosotros hablar de esto, es imprescindible la implicación de la alta dirección. O sea, no vale aquello que el responsable de medio ambiente lo hago todo, sino que o el presidente o la dirección del puerto debe establecer un compromiso a través de esa política de compensar emisiones de CO2 potenciando esta biodiversidad, conservando y potenciando. Hay un requisito explícito también que contenga la política de eficiencia energética, de reducción de emisiones de CO2, de generar, de planificar objetivos de mejora dirigidos a esta compensación con biodiversidad, etcétera, ¿vale? Y debe estar firmada y difundida por la alta dirección. Es necesario también que haya una estructura organizativa con la dirección y con los puestos que tienen una incidencia directa o indirecta en todos estos requisitos de Nereidas. Incluso en aquellos que tienen directa en el perfil de puesto de trabajo debe haber esos requisitos de experiencias de formación, experiencia, conocimientos. Y luego un apartado muy importante también que consideramos que es el marco legislativo, el compromiso de cumplimiento con los requisitos legales, sea un real decreto, sea una directiva, un convenio, de cumplir con ese alcance de emisiones y de protección de la biodiversidad, conservación, potenciación. No nos metemos aquí en temas de residuos, o sea, nuestro alcance es otro. Habría otro apartado que es el del sistema de gestión. Se comenta más adelante, pero hemos considerado muy importante al hablar de biodiversidad el pensamiento basado en riesgos, es decir, es necesario una evaluación de riesgos, siempre listando las actividades del puerto y cómo pueden afectar, o sea, los peligros sobre esa biodiversidad. Nos interesa ese enfoque, con lo cual es necesaria ese análisis de contexto, esa identificación, esa evaluación de riesgos y su tratamiento, la generación de acciones. Y es por ello que lo hemos creído tan importante que desde el grupo Nereida se desarrolló, se comentan dos metodologías a utilizar. Una de ellas es imprescindible si tienes próxima una red Natura, y la metodología es novedosa porque se desarrolló desde el grupo Nereidas. Y la otra es que se acoge la metodología de Porto-Novo con todos sus criterios y al final obtienes pues probabilidad más vulnerabilidad más consecuencias, pues el dato, ¿no? Es importante generar estas actuaciones y una de ellas pues va relacionada también con el sistema de alerta temprana, que dices voy a potenciar, a conservar la biodiversidad, pues bueno, todo lo que estoy haciendo voy a controlar una de acciones con este sistema de alerta, ¿no? Se habla también de los procedimientos, documentación informada, cómo debes codificarla, cómo debe estar accesible en los puestos de trabajo, cómo debe controlar que no hay una copia obsoleta del inventario de GI se está utilizando o de informes de seguimiento de plantaciones que se estén utilizando y sean obsoletas, etcétera. Y luego comentamos un apartado de gestión de recursos. Es muy importante que la alta dirección otra vez se asegure que pone a disposición todos los recursos que son necesarios para que esto se lleve a cabo, recursos a nivel económico, recursos a nivel de personal y recursos a nivel de equipos como este sistema de boyas y sensores y las calibraciones y verificaciones de estos sensores para dar fiabilidad a los datos que está obteniendo la autoridad portuaria. Y aquí sí que daré paso a mi compañero para que pueda hablar de las fuentes de CO2 y las medidas compensatorias. Soy el director técnico de verificación de gases de efecto invernadero dentro del grupo de ATISAE. ATISAE está acreditado como verificador de gases de efecto invernadero para el régimen de comercio de derechos de la Unión Europea y por eso se supone que soy el experto en temas de CO2 o gases de efecto invernadero. Dentro del protocolo, como le hemos dado el enfoque tan importante al tema de emisiones de gases de efecto invernadero, hemos focalizado el tema en
que la autoridad portuaria debe hacer un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, ya hay distintos sistemas, incluso algunos también con financiación europea. Entonces, a la vista de la experiencia que ya se tiene en puertos, nosotros vamos a escoger entre distintas metodologías. Las más recomendables sería la metodología multinivel del proyecto Climeport. Esto fue un proyecto también financiado por Europa. No sé si era liderado por el puerto de Valencia, pero además había bastantes puertos del Mediterráneo, griegos, italianos, franceses, y realmente lo que hicieron fue pues, cómo hacer una huella de carbono en las actividades de un puerto. Entonces, nosotros nos acogemos a su metodología, recomendando al menos lo que se llama nivel 1, que serían las emisiones directas por combustión de combustible fósil, y también el nivel 2, que sería la emisión indirecta por consumo de electricidad, como mínimo estas. También podríamos escoger el método que se llama compuesto de las cuentas contables MC3, también en estos mismos dos alcances, emisión directa y emisión indirecta. Os hemos apuntado aquí el link para saber cómo funciona la metodología MC3. También deciros, un poco para aclarar esto de los alcances, claro, tampoco sé hasta qué punto estáis inmersos en el tema de huellas de carbono, porque la última vez que hicimos una presentación de huellas de carbono contamos unos 64 estándares a nivel internacional. Todos se parecen, pero no son iguales del todo. Entonces, enfocado a puertos, los que vemos más idóneos son estos dos que os hemos relatado antes. Para otro sistema para que he escogido, digamos, esta diapositiva, para otro estándar que es el Greenhouse Gas Protocol, que es bastante extendido también a nivel internacional, para que se vea muy claro aquí qué alcances hay, ¿no? Lo que es alcance 1 que llaman directo, que sería la combustión de combustibles fósiles, y los vehículos propiedad de la empresa. Por ejemplo, todos los barcos que tenga la autoridad portuaria, si no están subcontratados y están bajo la gestión directa de la autoridad portuaria, todo gasoil que consumen, ahí se tendría que contabilizar como fuente de CO2. Lo que es alcance 2 indirecto, pues toda la electricidad que está utilizando los servicios generales de la autoridad portuaria también se deberían de contabilizar. Queda alcance 3, el alcance 3 ya es para nota, pero yo no soy muy partidario porque ahí se pueden hacer muchas elucubraciones, es un poco más esotérico. Ahí entrarían desde los viajes de negocios de los empleados de la autoridad portuaria. ¿Qué se hace con los residuos? Que a veces los residuos, cuidado, porque si se hace una buena selección, pues podemos tener una fuente, digamos, negativa, porque si todo el papel lo reciclamos, cuando se haga el balance de esto, pues tenemos un factor de emisión negativo, o sea, nos iría a favor si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, no. O sea, si tiramos el papel a cualquier sitio, no, si lo reciclamos, pues esto, aunque sea poca parte, pues ayuda a nuestro balance de carbono. El uso de productos o las actividades, digamos, subcontratadas. Como las actividades subcontratadas son a veces tan difíciles de obtener la información, yo por eso en el protocolo, o sea, no decimos que no, pero, digamos, bueno, como mínimo 1 y 2, que es lo que la autoridad portuaria tiene bajo su control directo, y el otro, si quiere ir para nota, si quiere ir más allá, pues también existe esta posibilidad. Hemos visto fuentes, o sea, tenemos, digamos, esto nos ha ido bastante bien que el líder del equipo fuera un contable, porque esto lo entendía enseguida, porque realmente tenemos entradas y salidas. Además, dentro del proyecto, aquí no está explicado, pero dentro de la decisión que nos autorizó, digamos, el proyecto, hubo una parte de nuestro trabajo que es todas estas actividades que habéis visto, hemos hecho su análisis de ciclo de vida enfocado a su huella de carbono. Entonces, claro, aquí la actividad, entre comillas, peor, que ha supuesto una inversión en carbono, ha sido el tema de las boyas, todo por el muerto de hormigón, unas toneladas de hormigón, su emisión ha sido bastante fuerte, y esta no tiene compensación, pero es una inversión que haces una vez en la vida. Segundo, bueno, luego veremos más desarrollo. Las estructuras para fijar la cinodocea y su transporte y todo esto también se ha tenido en cuenta. Hemos hecho, digamos, el análisis de ciclo de vida de las actividades
para ver si realmente no estábamos haciendo al revés, al contrario del propósito que teníamos. Entonces, ya hemos visto que la autoridad portuaria como requisito tendrá que hacer su inventario de fuentes y a la vez, como resulta de todo lo que hemos visto antes del análisis de impactos de todas las actividades que habéis visto, pues también hará su inventario de potenciales sumideros. Ahí es donde está la gracia, digamos, de este proyecto. Entonces, teniendo en cuenta el análisis de biodiversidad y recomendaciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y ahí tenéis su link, y ahí es donde están las listas de especies protegidas y también va relacionado con el punto que habéis visto de legislación, porque hemos visto por la experiencia del proyecto que es importante contar con las autorizaciones o tenerlas planificadas, porque no sería lógico, digamos, certificar algo con un incumplimiento legal. O sea, si no hubiéramos saltado, digamos, la legislación y empezamos a tocar especies protegidas sin su debida autorización, que luego no nos venga la autoridad competente y nos saque los colores, ¿no? Esta es la idea. Entonces, el protocolo, sin menoscabar el tema de reducir emisiones, que como ya os han contado antes, es un tema ya más desarrollado, más trillado y, como decía Pedro Martínez de CIC, cada vez cuesta más. O sea, estamos llegando a una asíntota, el tema de reducción. Aquí añadimos el tema de compensación, porque al final los resultados es la mitigación de la huella de carbono. Entonces, las medidas de compensación, como habéis visto, las técnicas que puede usar la autoridad portuaria en 3 grupos, basados en trasplante de rizoma de adultos, recolección y siembra de semillas, y métodos que faciliten o aceleren la recolonización natural, lo que hemos llamado rugosidad. Entonces, esta diapositiva es muy explícita porque así tratamos todo el ecosistema relacionado con el puerto. El supralitoral con el tema de rugosidad, medio litoral con el trasplante de Isolandia y el infralitoral con la plantación de Cimodocea nodosa. Este ha sido el caso de Melilla, pero como habéis visto el protocolo está abierto al estudio de distintas especies, porque puede ser que en otro caso pues funcione mejor la poseidona o una zoostera. Yo no soy biólogo, soy ingeniero químico y digamos, lo que hemos hecho es hacer el balance, decir, bueno, he emitido tanto, he fijado tanto, entonces es lo que interesa es que, digamos, la inversión que hemos hecho sea lo retornable lo antes posible. Entonces, estos sumideros inventariados tienen un doble componente, o sea, reducen emisiones, pero además es algo que quizás ha quedado un poco diluido. Estamos potenciando la biodiversidad. A potenciar la biodiversidad, me acuerdo en un primer digamos, control de la Universidad de Granada, en el tema rugosidad hablaba de 5 especies de algas. Al cabo de un mes ya había 17. O sea que es, caramba, y digamos, la huella o la fijación de carbono no es que hubiera avanzado mucho, pero en cambio teníamos ya 17 especies más, o sea, de 5 a 17 especies. Esto crea una riqueza, una biodiversidad que a la larga también favorecerá el tema del sumidero de CO2. Es importante esto que el puerto debe proteger las áreas en las cuales implementa acciones de plantación o restauración de especies. Esto también lo ha señalado Carmen y es un punto también como requisito de tener en cuenta si haces una actividad, luego no venga alguien foráneo y te estropee todo el esfuerzo. Por tanto, es recomendable, imprescindible, que se protejan estas áreas y se notifique. Por último, como resulta del protocolo, acaba como un plan de acciones para identificar todo esto que hemos hecho, todas las actividades que hemos hecho y hacer su seguimiento en el tiempo. De forma periódica hay que ver cómo está, lo mismo que hemos hecho en Melilla, y además por un tercero o por alguien que no está en el consorcio, alguien independiente te va diciendo pues la realidad, está midiendo cómo vas. Entonces, en resumen, es un protocolo que no es una norma, o sea, no sé si sabéis distinguir el tema, o sea, una norma sería algo, digamos, consensuado con todas las partes interesadas, que
que sería elevable a norma europea o a norma ISO. Entonces nosotros hemos sido más prudentes y bueno, es un protocolo que lo hace tomando como símil los protocolos que ya existen y con bastante éxito en el tema de seguridad alimentaria. Es uno de los referentes que, aunque no tenga nada que ver, sí que hemos fijado en el tema de funcionamiento. O sea, hay, digamos, una gran distribución, se une, entonces sería, digamos, el consorcio nuestro, nos unimos, miramos qué queremos para que nuestro servicio sea seguro, entonces implantamos un protocolo. Entonces los proveedores tienen que cumplir esto. La idea sería que las administraciones adopten este protocolo, sería consorcio, bueno, si mis puertos cumplen esto, yo tengo una seguridad que estoy haciendo un bien al medio ambiente y nadie, una parte externa interesada o los mismos usuarios, la misma población me eche en cara que estoy destrozando la ecología porque estoy ampliando puertos. ¿Sí? Cuidado, yo tengo unas actuaciones que pretenden mitigar esto y mejorar esto cara. Entonces, no es necesario que el puerto esté certificado conforme ISO 14000, en cambio el puerto de Melilla sí lo está, lo cual también ha sido una ayuda importante porque estamos hablando un lenguaje muy parecido. Hay que tener en cuenta en el tema puertos, supongo que hay gente de puertos que lo conoce, tenemos un protocolo bastante extendido que es el PERS, que sería una 14000, o sea, el primer paso hacia una 14000. Luego tenemos una 14000 que es más general, que puede cumplir cualquier empresa, y esto sería, salvando las distancias, un equivalente a una ISO TS, digamos. El sector del automóvil tiene una norma propia que es una 9000, que está, seguro suena a todos, de gestión de calidad, pero especializada en su sector. La idea sería una 14000 especializada en el tema de puertos. Entonces la autoridad portuaria puede decidir implantar los requisitos voluntariamente sin certificar el sistema. O sea, no es obligatorio, pero sí que es un tema voluntario. O sea, vamos, de momento, a no ser que algún día salga un reglamento europeo y diga, pues ahora todo el mundo tiene que cumplir con esto, que cada vez nos pasa más, que van saliendo reglamentos europeos que te van encorsetando, pues de momento esto sería voluntario y la idea es recomendar la certificación. De hecho, el proyecto, en sus inicios, la Comisión Europea dijo no vamos a llegar a la certificación, sino hacia la certificación. O sea, nosotros lo dejamos preparado para un siguiente paso, un siguiente proyecto, o quien lo decida, pues que sea certificable y homologable y dejamos todas las reglas de juego escritas en el protocolo. Y muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta ahora es el turno.